bendecidos. Este es el pastor Leo Argañarás y tu programa 7 minutos de gracia. El último tema que tocamos en 7 minutos de gracia, que salimos por Facebook y en algunos otros medios sociales, fue el propósito de la ley. El propósito de la ley, muchos no saben, la ley que dio Moisés no fue para que el ser humano viva por medio de la ley, sino que el propósito de la ley fue para mostrarnos el pecado a nosotros y de esa manera buscar un Salvador. Mostrarnos el pecado y llevarnos a ese Salvador que se llama Jesús. Ahora, en este momento vamos a traer el próximo tema, que es la ley ha sido cumplida. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nosotros teníamos una deuda por la ley. El acta de decretos es la ley. ¿Por qué nos es contraria? Porque la ley señala nuestros errores. La ley nos muestra a nosotros el pecado, nos muestra lo mal que estamos nosotros. Pero aunque la ley es buena, porque Dios la dio, es santa, es perfecta, pero no puede hacernos a nosotros santos, ni buenos, ni perfectos. Lo que hace la ley es mostrarnos nuestro error. Ahora bien, cuando Jesús vino, hace 2000 años, Jesús vino y caminó bajo la ley. Pero cuando Él fue a la cruz, dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Él anuló el acta de los decretos. O sea, Él vino para cumplir la ley. En el libro de Mateo 5, 17, anotá esos versículos si querés. En el libro de Mateo 5, 17 dice: yo no he venido, dice Jesús, a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, o sea, algo más poderoso. ¿Por qué Jesús pudo cumplir la ley cuando vino? Porque Jesús, Él fue el que la escribió con sus dedos. Él mismo es Dios y Dios mismo la escribió y Dios mismo la cumplió. ¿Para qué? Para que nosotros, escucha bien, a través de Jesucristo nosotros podamos calificar cumpliendo la ley. Una de las cosas más grandes que hizo Jesús fue cumplir la ley de Moisés. Hay gente que dice: bueno, yo no vivo por la ley de Moisés porque nunca fui judío. Pero hay gente que vive por medio de la ley de la conciencia del bien y del mal. Creen que si hacen bien, van al cielo, y si hacen mal, van al infierno. Si hacen bien, reciben bien, y si hacen mal, reciben mal. Esas personas están viviendo por el árbol de la conciencia del bien y del mal, que entró en el huerto del Edén a través de Adán. Quieren agradar a Dios portándose bien, y cuando hacen las cosas mal creen que se alejan de Dios. Están viviendo bajo otra ley, muy parecida a la ley de Moisés, la ley de los mandamientos. Pero Dios, Él vino, Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz para uno de los propósitos, escucha bien, cumplir la ley. Por eso dice que anuló el acta de los decretos, la quitó del medio y dice bien clarito, dice clavándola en la cruz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. En otra versión dice que nosotros no podíamos cumplir los requisitos de la ley y por lo tanto estábamos endeudados. Y como estábamos endeudados, estábamos en deuda con Dios por los requisitos que tiene la ley de Moisés, entonces nosotros teníamos una deuda, pero Jesús en la cruz, Él cumplió esa deuda. ¿Sabes cómo? Cumpliendo la ley a la perfección. Ahora, entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? Vivimos por medio, escucha bien, vivimos por medio de la fe en Jesucristo. Antes ellos buscaban la justicia mediante cumplir los mandamientos. Cuando no podían cumplir los mandamientos, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían? Estaba el tabernáculo, hacían sacrificios de animales. Pero los sacrificios de animales, de becerro, de machos cabríos, de carneros, de oveja, no le agradaron a Dios, ni tampoco pudieron agradarle. Entonces Dios mismo dice: yo quito lo primero, o sea, quita la ley para establecer esto último, que es la gracia, que es el nuevo pacto, que es el sacrificio del mismo Jesús. Jesucristo fue a la cruz, quitó los pecados, cargó Él con todos nuestros pecados y cumplió la ley. Te voy a dar un versículo más en el libro de Romanos capítulo 10, del versículo 12 en adelante. Pablo hablando, escucha bien, con sus hermanos judíos. Él habla con ellos, le dice: yo sé que ustedes tienen celo de Dios. Yo sé que ustedes quieren realmente agradar a Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia, conforme a conocimiento, sino que como no conocen la justicia verdadera de Dios, procuran establecer la suya propia.
entonces, como procuran establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso el versículo 4, Romanos 10 dice, porque el fin de la ley, escucha bien, el fin de la ley es Cristo Jesús para todos los que creen. Ahí otra vez está hablando de la fe. El 5 dice, porque por medio de la ley no se puede tener justicia. Por medio de la ley solamente tenés que hacer, porque son obras, mandamientos que tenés que cumplirlo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, ¿por qué? Porque en este tiempo, bajo el nuevo pacto de la gracia, nosotros, usted y yo, tú y yo, nosotros podemos vivir por medio de la fe en Jesucristo. La gente dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Si yo creo en Jesús, cumplo los mandamientos también. El problema es que queriendo cumplir los mandamientos, queriendo vivir por la ley, te ubicas bajo el pacto de la ley y bajo el pacto de la ley hay maldición. Por eso esta enseñanza, para que puedas salir de la ley, mueres a la ley y vives bajo el pacto de la gracia, donde vas a encontrar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida por medio de la fe, por medio de creer en lo que Jesús hizo por y para nosotros. Escucha bien, anuló el acta de decreto, lo quitó, lo clavó en la cruz, porque al fin de la ley es Cristo para todos los que creen. Así que el Evangelio, por eso Jesús decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, para el que cree todo es posible, si tuvieras fe como un granito de mostaza, todo en el pacto de la ley tiene que ver con creer lo que Jesús hizo por ti y para ti hace 2000 años en la cruz. Algunos procuran establecer su propia justicia, decía Pablo, mediante los rudimentos básicos, mediante duro trato del cuerpo, por eso ayuno, oración, guerra espiritual, muchas cosas que se hacen, actos proféticos, pactos, todo eso tiene que ver con obras, tiene que ver con carne, tiene que ver con ley, te ubica bajo maldición. ¿Cómo vivir en bendición? Saber que Jesucristo, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, el principio, el fin, el alfa, el omega, Jesús cumplió a la perfección los mandamientos de la ley para que nosotros podamos vivir por medio de la fe y estar ubicados en el nuevo pacto de la gracia. Jesucristo cumplió la ley de la perfección. Este es el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia en la ciudad de Nueva York. Saludo a todos aquellos pastores, amigos, hermanos que están viendo este video en toda Latinoamérica, en todos Estados Unidos, y nos estamos viendo el próximo programa.